Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra, médico oncólogo pediatra y el día de hoy vamos a abordar el tema de quemaduras. La quemadura se considera una lesión que puede ser originada por un agente térmico, un agente que puede ser químico, físico, corrosivo y que va a ocasionar lesión hacia los órganos o tejidos. Esta lesión genera una desnaturalización proteica con la consecuente destrucción celular y abolición de su metabolismo. Y esto da como resultado la pérdida de la continuidad de la piel. Las quemaduras van a tener una extensión y profundidad variable. Son lesiones dolorosas que van a dejar secuelas físicas, funcionales y hasta psicológicas. En la edad pediátrica, el lugar más común en donde ocurren este accidente por quemaduras es en el hogar, lo cual pues son altamente accidentes prevenibles y dentro del hogar, el lugar donde más ocurren estas quemaduras pues van a ser en la cocina y en el baño. Con relación a la epidemiología, sabemos que las quemaduras son la cuarta causa de muerte accidental, o sea, de las muertes accidentales en los niños, la cuarta causa es secundaria a las quemaduras. Un 33% de las quemaduras se van a producir aproximadamente en un promedio entre el grupo etario de 12 a 24 meses. Normalmente tiene un predominio en los varones menores de 6 meses hasta en un 73%. El lugar que con mayor frecuencia está afectado son los miembros superiores, hasta en un 40 o 52%, y de las extremidades superiores la mano hasta en un 20%. La variabilidad en cuanto a requerir hospitalización es de un 5 hasta un 44%. En relación a la etiología, tenemos que las quemaduras hasta en un 85% son ocasionadas por agentes térmicos, de los cuales los líquidos calientes representan el 65%. Tenemos también los sólidos calientes, o sea, una lesión térmica por sólidos calientes, por inhalación principalmente de combustibles, por fuego, por cerillos, por agentes volátiles, encendedores que nos van a dar quemaduras por la llama. Y en pediatría no es común encontrar quemaduras por frío, pero es otra etiología de causa térmica. En relación a la etiología eléctrica, tenemos considerando pues el voltaje, quemaduras de alto voltaje y quemaduras de bajo voltaje. Las quemaduras de alto voltaje van a ser relacionadas a un total de más de 1000 voltios. Generalmente son quemaduras profundas. Estas quemaduras se consideran quemaduras, pues realmente son consideradas quemaduras graves, porque el porcentaje de la superficie corporal quemada no es indicativo realmente del daño que pueda existir, ¿no? Las quemaduras eléctricas pueden dar complicaciones como son las arritmias, las cetáneas, el edema, la rhabdomiólisis de manera muy importante. Existen quemaduras de bajo voltaje, se refiere a aquellas quemaduras menores de 1000 voltios, y en estas tenemos los que se originan por a veces aparatos electrodomésticos en mal estado, enchufes, cables pelados, y las quemaduras que se presentan de bajo voltaje generalmente es en la región de manos y la boca. Tenemos la etiología de quemaduras por sustancias químicas, dentro de los cuales tenemos las originadas por cáusticos, como es el ácido sulfurónico, clorhídrico, o algunos otros como álcalis, como la sosa cáustica, el amoníaco. La mayoría de los casos de agentes químicos son producidos por productos de limpieza.
en relación a las sustancias químicas que son álcalis, van a ocasionar quemaduras más profundas y progresivas. En general, las quemaduras químicas llegan a ser graves y con un alto grado de morbilidad, sobre todo funcional y estética. Otra etiología tenemos la causa por radiación, y aquí tenemos un ejemplo muy clásico como son los rayos UV tras las exposiciones importantes solares o bien las quemaduras por radiación ionizante. En los niños que son menores, generalmente menores de 2 años, pueden asociarse quemaduras a maltrato infantil. Generalmente el tipo de quemadura es más común de tipo escaldadura y es por inmersión en líquidos calientes, es decir, agua caliente, o bien puede ser por quemaduras térmicas por sólidos, y a veces podemos encontrar quemaduras con características de ser lesiones pequeñas, redondas y simétricas, que en algunas ocasiones pues son originadas por lesión térmica por llama, en este caso de los cigarrillos. En cuanto a la fisiopatogenia, es importante pues recordar de alguna manera pues las funciones que tiene la piel, ¿no? Es un órgano muy extenso, tiene funciones como sintetizar la vitamina D, tiene funciones relacionadas a la protección, ¿no? Es una barrera que impide o nos protege de procesos infecciosos o de lesiones a agentes externos. Además, es un órgano que termorregula, ¿no? Tiene sus funciones con relación a la diaforesis para la termorregulación, así como en la regulación de líquidos y electrolitos. Recordar que la piel, pues, va a tener, va a estar conformada por capas, ¿no? La epidermis, la dermis, la hipodermis, va a haber una inervación a nivel de lo que es estas regiones de las capas, van a tener además otros anexos, ¿no? Como son las glándulas, como son el pelo, y en las estructuras inferiores a las capas de la piel, pues vamos a encontrar músculos, vamos a encontrar glándulas, vamos a encontrar vasos, grasa, colágeno, y es importante recordar estas estructuras anatómicas, puesto que la clasificación está determinada en base a la profundidad de estas capas, ¿no? Donde abarca estas capas. En general, una quemadura va a ocasionar principalmente dos fenómenos. Va a ocasionar el aumento de la permeabilidad, así como esto va a originar vasodilatación. El aumento de la permeabilidad de los capilares va a originar un paso de proteínas plasmáticas al estado intersticial, y esto consecuentemente va a dar edema, y puede haber una disminución de volumen sanguíneo de una manera muy importante, que incluso el paciente puede llegar a presentar un estado de choque. Por otro lado, es importante reconocer la clasificación de las quemaduras, y esta vamos a tener clasificación basada en su profundidad, y las vamos a clasificar en superficial, que son las de primer grado, de espesor parcial superficial, que son las de segundo grado superficial, espesor parcial profundo, que son las de segundo grado profundo, espesor total, que son las de tercer grado. Y existe el término de cuarto grado, que se utiliza principalmente para describir quemaduras que son más graves y que van a involucrar lo que es el tejido celular subcutáneo, pueden involucrar lo que son los vasos, los nervios, los músculos, o incluso el hueso u articulaciones adyacentes. En relación a la clasificación por extensión, tenemos que aquí se va a valorar valora, ¿no?, el porcentaje de superficie quemada. Es importante esta clasificación, ya que en base a ella vamos a tomar decisiones terapéuticas, es parte de lo que es pronóstico en relación a sobrevida, recuperación,
Hay métodos, diferentes métodos para hacer la valoración, como es la regla de los 9, que generalmente se utiliza pues en pacientes mayores de 15 años, el método de Launder-Ponder, la tabla de Birkhoff. Aquí tenemos el método del Launder-Ponder. Este método pues básicamente va a dar un porcentaje de superficie quemada y nosotros finalmente lo que vamos a calcular es un porcentaje de superficie corporal total quemada, ¿no? Aquí nosotros vamos a evaluar pues qué regiones anatómicas en el paciente, de acuerdo a su edad, están afectadas para darle pues un porcentaje. Finalmente este porcentaje pues nos va a dar una sumatoria y finalmente vamos a hacer el cálculo mediante la superficie corporal total para determinar el porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces es uno de los métodos y básicamente lo que tenemos que hacer pues es la interpretación en relación a las estructuras anatómicas que el paciente tenga afectada y vamos a dar ese porcentaje en relación a la edad del paciente de acuerdo a este método. La clasificación en base a la localización, tenemos que existen zonas especiales o de mayor gravedad, como son la cara, el cuello, las manos, los genitales, la zona perianal, las zonas de flexión, que van a tener gran movilidad. Se consideran de suma gravedad por el mayor riesgo que van a tener con respecto a las secuelas funcionales y estéticas, ¿no? Y entonces aquí vemos las imágenes, pues, de este tipo de zonas especiales en relación a la clasificación de acuerdo a la localización. Por otro lado, pues el cuadro clínico va a estar básicamente basado en la afección de la piel o de las capas de la piel o las estructuras de la piel y en relación a la clasificación en base a esta profundidad. Entonces tenemos que generalmente las de primer grado o las epidérmicas superficiales van a ser pueden llegar a ser dolorosas, generalmente tienen una curación entre los 7 días y habitualmente no van a dejar una cicatriz. Estas quemaduras superficiales de primer grado podemos encontrarlas sobre todo en pacientes con quemaduras a radiación solar, contacto breve con sustancias térmicas, generalmente son lesiones húmedas y rojas que se blanquean a la presión y no van a tener la presencia de ampollas. En el caso de las quemaduras de segundo grado superficial, tenemos las de espesor parcial superficial y estas generalmente pueden ser ocasionadas por escaldadura, por salpicadura o derrame. Clínicamente vamos a encontrar una lesión de la piel de coloración roja intensa o rosa. Puede haber ampollas delgadas y blanquecinas a la presión, ¿no? Generalmente sí hay mucho dolor o hay presencia de dolor importante y el tiempo de curación puede irse hasta los 14 días. Puede dejar alteraciones en la pigmentación y bajo riesgo de una cicatriz hipertrófica. Tenemos las de segundo grado profundo o de espesor parcial profundo y generalmente estas pueden llegar a ser ocasionadas por escaldaduras, por derrame o inmersión, aceite, grasas o fuego. La apariencia de estas lesiones van a ser de un rosa pálido o rojo violáceo, pueden haber ampollas, no hay llenado capilar, son dolorosas, el tiempo de recuperación va a ser mayor a 21 días y probablemente son lesiones que requieran un manejo a través de injertos. Tenemos las de tercer grado o espesor total. Estas como causa pueden llegar a tener las escaldaduras por inmersión en aceite, en grasa, causa de tipo térmica por fuego, químicas o electricidad de alto voltaje. Generalmente la apariencia de este tipo de lesión va a ser blanca o negra, acantonada y aperlada.
Generalmente no va a haber de presencia de dolor importante, no va a haber esta presencia, y el tiempo de curación generalmente es prolongado, ¿no? Y siempre va a dejar una cicatriz. Hay lesiones que nos pueden sugerir lo que es lesiones por inhalación, que también se consideran pues a veces quemaduras graves, y que el actuar médico pues debe ser inmediato al ser reconocidas, ¿no? Estas van a ser las quemaduras faciales y en cuello, quemaduras de las cejas y de las vibrisas nasales, los depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios en la orofaringe, así como la presencia de espurto carbonáceo, distonía, alteraciones en el estado de conciencia. Ahí generalmente puede haber antecedente de haber estado en espacios cerrados y o explosión con quemaduras en cabeza y en tórax, ¿no? O sea, hacia esas regiones. Para el abordaje diagnóstico de lo que es una quemadura es importante tener en cuenta algunos aspectos clínicos relacionados a la historia clínica, a la exploración física. Y esto es en relación a determinar la causa y el mecanismo de lesión, es decir, la etiología, el tiempo en que ocurrió la lesión, la profundidad, el estado general del paciente. Hay que saber reconocer, ¿no? Como parte de nuestro abordaje diagnóstico, la gravedad, la presencia de comorbilidad asociada, ya que esto es un factor de riesgo para complicaciones, ¿no? Que un paciente ya previamente tenga alguna enfermedad, pues es un factor de riesgo importante. Las intervenciones que se hicieron antes de llegar al hospital o a la unidad de atención, y el antecedente de enfermedades, uso de fármacos, así como la evolución. ¿Qué debemos de incluir en esta parte del abordaje diagnóstico clínico? Pues es la valoración de la profundidad, de la extensión, los segmentos corporales afectados, los lugares especiales y en relación al agente que ocasionó la quemadura. Las quemaduras, esto es el abordaje clínico básicamente. Nosotros clínicamente debemos determinar el tipo de lesión, la causa de la lesión, el grado de la lesión o la profundidad, la extensión de la lesión por una quemadura para poder determinar la parte de tratamiento, ¿no? Y en relación al abordaje paraclínico de una quemadura, estas nos dicen que pues están consideradas en quemaduras moderadas o graves, y las pruebas clínicas, o digo paraclínicas, para la evaluación sería la biometría hemática, el perfil de coagulación, una gasometría, evaluar la función renal a través de una química sanguínea. Si estamos sospechando intoxicación por monóxido, pues realizar lo que es la medición de carboximoglobina, lactato. Si estamos pensando en alguna complicación, ¿no? Que ya por alguna quemadura eléctrica solicitamos o hacemos un examen general de orina con la finalidad de detectar mioglobinuria. Y bueno, también la parte de abordaje paraclínico de imagen, pues esto va a depender, ¿no? A veces hay pacientes que tienen quemaduras, pero de manera adyacente o agregada, pues llegan a tener traumatismos craneoencefálicos, y entonces es bien importante valorar pues estos estudios. Ahora, por otro lado, a veces es necesario valorar la región torácica, y entonces pues se echa de mano de solicitar estudios paraclínicos, radiológicos o tomográficos, dependiendo de la necesidad en ese momento o de la situación, pues en cuanto al abordaje diagnóstico de ese paciente, ¿no? Finalmente, pues vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Y en relación al tratamiento, nunca olvidar que cuando nos llega un paciente con una urgencia, como es una quemadura, nosotros no debemos de olvidar hacer nuestra evaluación rápida inicial, que es la evaluación de
el aspecto, la respiración y la circulación con la finalidad de priorizar el tratamiento en un paciente que realmente venga en un estado afectado por esa quemadura. La evaluación inicial, pues que en el caso de un paciente que no luce bien, que no está respirando bien y que no hay una adecuada coloración, se ve reticulado, se ve pálido, tenemos que actuar inmediatamente porque este paciente probablemente por la quemadura, pues su vida esté en riesgo, ¿no? Posteriormente pasamos a lo que es la evaluación primaria, que es la evaluación en relación al ABCD, que ya también hemos visto en los temas anteriores, y recordemos pues que A es el manejo de la vía aérea y la protección de la columna cervical en caso de que sea necesario. Nosotros tenemos que valorar la ventilación, que el paciente tenga pues una buena respiración, una buena oxigenación. Tenemos que valorar la circulación, es decir, el llenado capilar, los pulsos, la frecuencia cardíaca incluso. Debemos de valorar si existe algún déficit neurológico y bueno, aquí tenemos escalas como es la escala de Glasgow para valorar el déficit neurológico. Tenemos en el caso de las quemaduras, pues tener la exposición, el retiro de joyas, pues que puedan llegar a ocasionar presión al momento de matizarse esa región, pueden llegar a presentar complicaciones por esta presencia de joyas, ¿no? Es importante reconocer el tipo, al momento de exponer al paciente, pues la extensión de la quemadura. En relación ahora a la evaluación secundaria, bueno, recordemos también que la evaluación primaria pues también nos empata o nos lleva precisamente a ir instalando las medidas generales de soporte en el caso del reconocimiento de alguna situación que esté comprometiendo este ABCDE y que de alguna manera pueda poner en peligro la vida de manera aguda. Por lo tanto, nosotros, dependiendo de lo que vamos encontrando con esta valoración, pues vamos instalando, ¿no? Si el paciente requiere intubación, pues en ese momento hay que considerar la intubación. Si el paciente requiere empezar la administración de líquidos para evitar pérdidas, pues hay que canalizarlo, ¿no? Si el paciente tiene un déficit neurológico importante, pues hay que hacer la protección de la vía aérea y entonces esta evaluación primaria, pues recordemos que no solo es valorar, sino además es actuar. Pasamos a lo que es la valoración secundaria y en este aspecto pues ya tenemos que valorar ya un poco más, metodológicamente hablando ya la estructura como tal de la evaluación de los métodos para saber la superficie quemada, la profundidad, la etiología, la localización, los mecanismos que originaron esa lesión y el tiempo transcurrido de estas lesiones. Es importante en esta valoración secundaria o en esta evaluación secundaria identificar los factores de riesgo que estén asociados a comorbilidad asociada, verificar de alguna manera cuáles fueron los primeros auxilios o la atención pues extrahospitalaria en el lugar de los hechos de esa quemadura. Y finalmente pasaríamos a lo que es la evaluación terciaria y en la evaluación terciaria pues podemos encontrar ya lo que son los estudios paraclínicos pues dependiendo de las características de la gravedad del paciente. Y entonces aquí tenemos que hacer el cálculo de la extensión, que es una situación muy importante para el abordaje de tratamiento. Y entonces dijimos pues que la superficie corporal total pues tiene una fórmula para ser realizada y también la superficie ya corporal quemada se va a sacar o va a ser resultado de la superficie corporal total por el porcentaje quemado, ¿no? En decimales, ese porcentaje que vimos en el método de Launder. En el caso de la superficie corporal total, pues se vamos a calcular en menores de 10 kilos el peso por 4 más 9 entre 100 y en mayores de 10 kilos peso por 4 más 7 entre de peso
más 90, ¿no? Que sería el cálculo de la superficie corporal total, y el cálculo de la superficie quemada, pues eso ya lo hacemos con el método que nosotros elijamos, ¿no? Siempre es importante tomar en cuenta para el tratamiento, pues estos aspectos clínicos. Debemos de priorizar en qué momento el paciente requiere una atención inmediata. Hay una gravedad de sus lesiones que requiere un actuar inmediato, ¿no? Entonces hay pacientes que de entrada llegan con quemaduras en zonas graves, ¿no? Llegan pacientes quemados por electricidad. Entonces hay que considerar de manera inmediata que cuando un paciente tiene el riesgo de complicaciones, pues se debe de iniciar el tratamiento preventivo, pues para el estado de choque, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que tener el conocimiento relacionado a las medidas generales que debemos de ofrecer en el caso de que estemos en el lugar del accidente, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues se va a retirar lo que es la ropa de las zonas afectadas, alejar todas las áreas comprometidas del contacto químico, ¿no? Como es la fuente de calor o el contacto con la electricidad, ¿no? Siempre es importante que cuando nosotros, en el caso, ¿no? De alguna fuente de eléctrica, pues previa a tocar al paciente necesitamos desconectar esa corriente eléctrica, ¿no? Lavar o aplicar agua fría en las quemaduras con poca extensión, es decir, aquellas que tengan menos del 10%, cubrir las zonas afectadas con una sábana seca y limpia en lo que se realiza el traslado. En el caso de lesiones a nivel de los ojos, hay que hacer una irrigación continua con solución salina al 0.9%. Es importante realizar el retiro de anillos, relojes u otras alhajas para evitar efectos de torniquete en esa extremidad y genere como consecuencia edema e incluso síndrome compartimental. Debe encontrarse un personal de salud en el lugar del accidente, se debe colocar en la vía aérea periférica y si el traslado va a durar más de 30 minutos. Los pacientes que tienen indicación de un manejo intensivo inicial van a ser aquellos en los cuales tengan más del 10% de superficie corporal quemada, y estos pacientes van a tener una indicación de rehidratación intravenosa, o bien pacientes con más del 20% de superficie corporal quemada. Esta reposición hídrica debe de hacerse de manera central, es decir, por una vía central, no un catéter. Existen dos fórmulas principalmente utilizadas, que es la fórmula de Parkland y la fórmula de Galveston. La fórmula de Parkland, nos dice que vamos a hacer un cálculo de solución a una dosis de 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemado, y además necesitamos administrar las necesidades basales del paciente, es decir, el cálculo que nos dé por la fórmula más los 1800 mililitros metro cuadrados, o dependiendo del método que nosotros prefiramos utilizar, hacer el cálculo de estas necesidades basales de líquidos, ¿no? Del total que nosotros hayamos calculado, vamos a administrar 50% en las primeras 8 horas y el resto, o sea, el resto de los otros 50% se va a administrar en 16 horas. Tenemos lo que es la fórmula de Galveston, y aquí nos dice que debemos de hacer un cálculo de 5,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada más 2 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total, que esto sería las soluciones o los líquidos de mantenimiento. Una vez haciendo el cálculo, nosotros vamos a pasar 50% en las primeras 8 horas y 50% en las siguientes 16 horas. La velocidad de infusión, va a regular la diuresis, ¿no? Siempre es importante que en los pacientes que tengamos una rehidratación intravenosa intensiva por la gravedad de sus lesiones, debemos estar vinculando como parte del monitoreo es la uresis, ¿no? Y entonces en pacientes
se va a considerar una uresis normal de 1 a 2 mililitros por kilo por hora para los pacientes menores de 30 kilos y de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora para pacientes mayores de 30 kilos. También, pues es importante, es parte del tratamiento, el manejo del dolor, ¿no? Saber que estas lesiones, pues la mayoría, exceptuando las de primer grado, no las superficiales de espesor parcial, que son las únicas que probablemente no presenten tanto dolor, o bien, ¿no? Las lesiones tan graves en el cual el paciente puede llegar a tener ya inhibición del dolor. Fuera de estos casos, pues la mayoría va a presentar dolor, por lo tanto es importante conocer que nosotros debemos de manejar el dolor de una quemadura, ¿no? Tenemos escalas, como son escalas clínicas, para valorar el grado de dolor en un paciente pediátrico. ¿Qué opciones tenemos para el manejo del dolor? Pues es paracetamol oral o intravenoso a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Tenemos como opción metamizol a una dosis de 20, incluso hasta 40 miligramos por kilo por dosis, intravenoso. Para quemaduras moderadas o graves, el tratamiento puede ser a base de morfina a una dosis de 0.1 o 0.2 miligramos por kilo por dosis, intravenoso subcutáneo, y tenemos fentanilo como otra opción a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis intravenosa. En relación a los antibióticos, aquí como primera intención sabemos que los antibióticos no están indicados, sin embargo tenemos que hacer uso de ellos en el caso de crecimiento bacteriano o sospecha clínica de sepsis. Y por otro lado, tener en cuenta que las quemaduras requieren un tratamiento local y esto va a depender pues del grado de quemadura, ¿no? Habrá quemaduras superficiales de primer grado que no sean muy extensas y que no es necesario ningún tipo de tratamiento salvo el lavado, el enfriamiento local, ¿no? Inicial, el manejo del dolor con paracetamol, una crema hidratante y una protección solar. Tenemos pues que el niño o adolescente quemado, pues es importante realizar cuando llega al área de urgencias, ¿no? Hace una valoración inicial en base al abordaje sistematizado, ¿no? De la evaluación inicial, la evaluación ABCDE, así como la evaluación secundaria y la evaluación terciaria para poder iniciar esta parte también para clínica, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos de priorizar y conocer la gravedad con la que está pues llegando nuestro paciente, porque en base a esto nosotros vamos a tomar decisiones terapéuticas, ¿no? La parte de evaluación secundaria, dijimos que una situación importante que debemos de valorar pues es la extensión de la quemadura, porque en base a ella nosotros vamos a decidir si el paciente tiene criterios o no de hospitalización, ¿no? La extensión, la profundidad son características o clasificaciones que debemos estar haciendo como una evaluación secundaria en los pacientes con quemaduras con la finalidad de determinar pues la gravedad, ¿no? Si nuestro paciente, una vez que nosotros hagamos esta valoración de la extensión, vemos que tiene criterios para hospitalización, pues vamos a seguir con todo el abordaje paraclínico, incluso el envío a segundo nivel o tercer nivel o a hospitales ya con adiestramiento en quemaduras para este tipo de pacientes. Si nuestro paciente no tiene criterios de hospitalización, entonces habitualmente lo recomendable, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es que este paciente sea valorado, ¿no? Por un médico, pues que tiene el adiestramiento en este tipo de lesiones. El tratamiento local de la quemadura va a ser un aseo con antiséptico, un apósito, el manejo del dolor, ¿no? Valorar o confirmar si el paciente está vacunado contra el tétano, si no, pues ya programarlo para dicha vacunación.
y vigilar datos de alarma, que principalmente van muy relacionados a la recuperación o a procesos infecciosos agregados, ¿no? Son pacientes que si no tienen criterios de hospitalización, se hacen estas medidas y pueden darse seguimiento por la consulta externa. El tratamiento local pues va a depender, ¿no?, de la situación de nuestro paciente. Generalmente, si nosotros ya evaluamos la quemadura, ¿no?, el tipo de quemadura por localización, por profundidad, entonces podemos hacer pues un abordaje para el tratamiento. El tratamiento local generalmente va a estar indicado en aquellas quemaduras de espesor parcial, es decir, las de primer grado o las de segundo grado superficial, ¿no? El aseo va a ser con un antiséptico. Nosotros vamos a determinar si contamos con la infraestructura de los apósitos. Estos apósitos generalmente pueden venir impregnados, ¿no?, con antimicrobiano o bien con sulfadiazina de plata para la quemadura, y entonces si nosotros no contamos con apósitos podemos aplicar sulfadiazina de plata y estar revalorando a nuestro paciente cada 72 horas, que idealmente debe ser por un médico con entrenamiento en las quemaduras. Si el paciente si el paciente ya se le realizó el aseo antiséptico y contamos con los apósitos, ¿no?, de plata, y hay riesgo de infección, si los contamos, entonces tenemos que valorar si existe riesgo de infección. Si existe riesgo de infección, entonces vamos a colocar un apósito impregnado con antibiótico. Si no existe de riesgo de infección, entonces vamos a colocar un apósito biológico, en este caso impregnado con plata, para el tratamiento local, ¿no? En ambos casos nosotros tenemos que estar revalorando el paciente cada 72 horas, idealmente, como les comenté, es por un médico entrenado en quemaduras, y nosotros valoramos si es una quemadura limpia, si el apósito está adherido, si hay adecuadas condiciones generales del paciente, la red de apoyo y cuidado, y es importante la valoración por rehabilitación, ¿no? Para posteriormente, si la lesión va en recuperación o se ha recuperado y se ha rehabilitado, pues dar seguimiento por la consulta externa. ¿Cuáles son las quemaduras que llegan a tener criterios de hospitalización? Son las quemaduras de segundo grado, mayores del 15% de superficie corporal quemada, quemaduras de tercer grado, mayores al 10% de la superficie corporal quemada, quemaduras eléctricas de alto voltaje, quemaduras químicas, quemaduras por congelación, quemaduras de vías aéreas, quemaduras de partes o lugares especiales, quemaduras que tengan cualquier porcentaje, pero que haya una enfermedad médica importante asociada, como es la enfermedad diabética, la enfermedad pulmonar, cardíaca, ¿no? Y quemaduras que estén asociadas a otro tipo de lesiones, como son el politrauma o fracturas asociadas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues valoramos si este paciente tiene criterios de hospitalización y continuamos nuestro algoritmo de acuerdo al porcentaje de superficie corporal quemada. Nosotros determinamos si el paciente tiene más del 20% de superficie corporal quemada, entonces a ese paciente debemos de iniciar la administración de líquidos. Y aquí pues tenemos nuestras fórmulas que ya mencionamos de Parkland o Galveston para la hidratación. Cuando nosotros estamos hidratando a un paciente con estos esquemas, es importante ir vigilando o ir valorando la uresis, ¿no?, la uresis horaria. Si nuestro paciente no tiene una uresis adecuada y tiene datos de estado de choque, pues entonces ya podemos utilizar expansores de volumen, ¿no? Y nuevamente estar vigilando al paciente con relación a la uresis, ¿no?, que es un parámetro a vigilar de manera indirecta de este proceso de hidratación intravenosa.
Siempre es importante que cuando un paciente ya requiera la administración de estos líquidos, que no ha ido con mejoría, pues tenga una valoración por la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Si nuestro paciente no tiene más del 20% de la superficie corporal quemada, vamos a aplicar o a dar tratamiento en relación a el dolor. Y posteriormente vamos a manejar pues aquellos pacientes que requieran hospitalización pero que no tengan este grado de superficie corporal quemada, pues vamos a valorarlos por el cirujano plástico o un cirujano en entrenamiento para quemaduras para resolver o tratarnos en caso de que se requiera. Y nada más. En esta situación es importante hacer esta división con respecto a los pacientes que requieren hospitalización. Aquellas quemaduras de espesor total, que ya estamos hablando de quemaduras de tercer grado, en este caso, en este algoritmo vamos a ver el esquema para las quemaduras eléctricas. Entonces, no es una quemadura eléctrica. Generalmente cuando es una quemadura de espesor total hay que valorar la incisión quirúrgica temprana como un método de control del sangrado. Si el paciente sí tuvo una lesión eléctrica, entonces vamos a valorar presión negativa u otros métodos para el tratamiento de esas lesiones o quemaduras, ¿no? Se valora pues o se va revalorando la necesidad de injertos, de apósitos, si ya es un paciente que pues requiere un manejo ya más dirigido de cirugía plástica o reconstructiva, pues son pacientes que deben de enviarse o deben de ser valorados idealmente por médicos adiestrados en este tipo de urgencia. Bueno, tenemos aquellas quemaduras, ¿no? En forma circunferencial, y aquí es bien importante porque nosotros tenemos que reconocerlas, dado que estas quemaduras nos pueden dar como complicación un síndrome compartimental. En el caso de que no exista, pues tenemos que hacer una reevaluación continua de este paciente por el alto riesgo de que presenten pues datos de compresión por el tipo de lesión, ¿no? En el caso de que sí haya datos de síndrome compartimental, entonces nosotros vamos a realizar fasciotomía, escarotomía con liberación de compartimientos, ¿no? El paciente no tiene mejoría, entonces hay que pasar a valorar otros aspectos paraclínicos y de tratamiento. Es importante, bueno, una vez en relación a platicar al tratamiento, pues tomar en cuenta que las quemaduras son accidentes pues altamente prevenibles y que es importante tener estrategias de seguimiento y reconocer pacientes con alto riesgo de quemaduras en sus hogares para realizar pues el fomento de la prevención, ¿no? Siempre es importante identificar factores de riesgo de que un paciente pueda presentar una quemadura. Y por otro lado es importante que nosotros tengamos en cuenta que toda quemadura pues debe de llevar un seguimiento. ¿Cuáles serían los factores pronósticos para una quemadura? Sería la extensión, la profundidad. Toda quemadura superficial va a revisarse cada tercer día, cada 72 horas. Quemaduras que no sanan en 14 días deben de ser referidas al segundo nivel de atención, y en los pacientes con signos severos de infección local o sistémica deben de ser enviados de manera inmediata. Bueno, también tenemos lo que son las complicaciones secundarias a las quemaduras y vamos a tener a diferentes niveles, como es a nivel del sistema nervioso central. Puede haber alteración del sensorio, convulsiones. A nivel cardiovascular puede haber taquicardia, arritmia, choque hipovolémico. A nivel renal se puede presentar insuficiencia renal aguda
oliguria, retención nitrogenada, hiponatremia, hipercalemia. A nivel pulmonar podemos encontrar diestrés respiratorio agudo, a nivel gastrointestinal, hilio, úlceras, y es importante también reconocer que en las quemaduras puede haber lesiones traumáticas concomitantes, como son las fracturas o los traumatismos cráneoencefálicos. Tener en cuenta que todo paciente que tenga una quemadura mayor del 10% de la superficie corporal quemada se requiere referencia. Áreas especiales tenemos que referir un espesor mayor del 5% con espesor completo, son pacientes mayor al 5% de superficie corporal quemada, se deben de enviar. Quemaduras eléctricas, químicas por inhalación de humo, circunferenciales en extremidades o tórax, menores de 5 años y trauma asociado. Las quemaduras sin resolución por más de 3 semanas y la sospecha al maltrato son indicaciones en el paciente pediátrico con quemadura para referirse a un segundo nivel. Y con esto pues concluiríamos lo que es el tema de quemaduras. Muchas gracias por su atención.